Mis estimados alumnos de psicología, bueno, pues ahora va a ser esta la nueva dinámica en la cual vamos a estar en comunicación. Van a ser videos que voy a estar subiendo cada vez que les toque clase conmigo. En sí, el cronograma está dividido dependiendo de los días que tenían clase conmigo. Sin embargo, pues bueno, los videos los vamos a estar subiendo, por lo menos de mi parte, los lunes, martes, jueves y viernes, uno cada día, que van a competir uno de los temas. Estamos hablando de que a la semana estaríamos viendo 4 temas, que algunos, según sus horarios, eran 2 temas por un día. En el caso del 60-20, pues bueno, es un tema cada día, lunes, martes, jueves y viernes. 60-30 y 60-40, al igual que el 60-10, se les juntan. Tienen ahí algunos días que van a tener que revisar 2 videos. Y pues bueno, antes de comenzar con la sesión de hoy, quiero aclararles cómo está la cuestión de la evaluación. Desde el momento en que se nos vino la contingencia, pues empezamos a dejar trabajos, dimos clases en línea en un principio, pero por las dificultades que se van presentando, la cuestión es tratar de grabar los videos y dejarlos disponibles para su libre consulta de ustedes, dependiendo de sus horarios, al igual que si tienen algún tipo de problema, eventualidad con todo lo que vienen siendo las tecnologías. Algunos se desplazaron de la ciudad, están en otros lugares donde no tienen sus equipos de cómputo y pues bueno, eso les dificulta un poquito más la cuestión de conectarse. Entonces los videos van a estar disponibles en el blog para que los puedan llegar a estar consultando. Pero bueno, para que ustedes accedan al 100% de su evaluación, ¿cómo lo dividí yo? El 10% es el envío de la guía del examen. El otro 10% son las asistencias que ya fueron del 23 al 3 de abril, de las clases en línea. El 30%, el primer 30% corresponde a los trabajos que solicité del 13 al 3 de abril. El otro 30% son de los trabajos que estoy solicitando en este segundo bloque que va del 13 al 30 de abril. Y posteriormente el último 20% va del el examen que, bueno, lo tenemos pronosticado para mayo. Sin embargo, el examen podría llegar a cancelarse en caso de que se ampliara la contingencia y este examen va a ser sustituido por otro tipo de trabajos que van a abarcar este 20%. ¿Para qué? Para que en total tengamos el 100%. Y pues bueno, recapitulando, 10% entrega de la guía del examen, 10% la asistencia a las clases que ya fueron del 23 al 3 de abril, clases en línea, el 30% los trabajos solicitados del 23 de marzo al 3 de abril, el otro 30% entregado al trabajo del 13 de abril al 30 de abril y pues bueno, el 20% el examen presencial o en su caso los trabajos que vayan a sustituir al examen presencial, que serían trabajos que abarcarían lo que sería la primera quincena de mayo, su última quincena de formación académica. ¿Cómo me van a entregar los trabajos? A mi correo electrónico. En dado caso de que no tengan ustedes sus equipos de cómputo o tengan algún tipo de dificultad para entregarlo a través de Word, que tienen que ser en formato Word, pueden hacerlo a mano, le toman una fotografía y me lo envían a mi número telefónico a través de WhatsApp, para que yo los vaya guardando, los vaya registrando y los vaya revisando. En este caso, sí, para mí es más importante que sus dudas me las aclaren directamente por WhatsApp porque el correo electrónico, pues bueno, no lo estoy abriendo todo el tiempo. Afortunadamente el teléfono lo tengo a cada rato y pues puede llegarme la información de forma inmediata y se los puedo responder de forma inmediata. Pero bueno, esa es la forma de evaluar y vámonos con el tema del día de hoy que es psicología social. La introducción a lo que es psicología social es el último tema que corresponde a su formación académica dentro del área de psicología. Y pues bueno, esto va a ser algo relativamente rápido porque los demás temas son como los que van a requerir un poquito más de atención. Pero pues bueno, según lo que viene, todo esto viene en su libro, así es que no les voy a poner algo que no venga directamente ahí. Y la psicología social, tal cual como una especie de definición, es un estudio científico, se los voy a leer como tal bien en el libro. El estudio científico de las formas en que los pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo son influidas por la conducta o características reales, imaginarias o inferidas de otra gente. Entonces prácticamente es cómo es nuestra convivencia con los demás.
en el momento en que nosotros empezamos a desarrollar nuestra forma cognitiva, empezamos a manejar una identidad. Nosotros ya vemos lo que era identidad. Nombre, nacionalidad, historia personal, todo esto tiene que ver con nuestra propia identidad. En el momento en que tenemos la identidad, tenemos que ver cómo es afectada esa identidad con nuestro entorno. Entonces ahí es donde entra la psicología social, cómo la identidad que yo desarrollé a través de mi propia historia de vida va a ser influenciada por la convivencia con otras personas, que a su vez la otra persona podría tener características, podrían ser reales, imaginarias o inferidas. O sea, aquí entra en juego muchísimos aspectos, no solamente es lo que es. ¿Por qué? Porque aquí viene completamente la subjetividad, lo que habíamos hablado anteriormente, que era el sesgo para algunos psicólogos o investigadores. En este caso, todos manejamos un sesgo, que es la forma en que vemos a la otra persona. Entonces, esa forma en que yo veo a la otra persona es la que va a determinar cómo, cómo vamos a empezar nosotros a comportarnos y a moldearnos dependiendo de las situaciones que se vayan a ir suscitando de manera constante. Eh, pero bueno, en el caso de seguir avanzando, bueno, permítanme nada más para seguir avanzando. Toda la información está aquí. Ahorita les voy a comentar qué pasa con las cuestiones de PowerPoint. Bien, abarcamos tres dimensiones dentro de la psicología social. Tres dimensiones. La primera dimensión es la individual. ¿Cómo está nuestra individualidad para la socialización? La socialización que vamos a ir teniendo de manera constante. Y bueno, el individuo es lo primero que vemos en la psicología social, cómo está su propia formación. Después, cómo es la persona, tiene estas herramientas para la sociabilidad, la socialización. Y por último, el tercer aspecto, la tercera dimensión, es cómo reaccionamos a través de situaciones específicas. Entonces, para ser un poquito más específico, lo primero que las tres dimensiones de la psicología social, la primera es el individuo como tal, cómo es su personalidad, cómo es su identidad, después qué herramientas tiene para el desarrollo con su entorno y luego lo último, la última dimensión es cómo reacciona el individuo o en su caso el grupo en este aspecto social en situaciones específicas, como puede ser el comportamiento, que también en ocasiones los he puesto a analizar eso, que su comportamiento dentro del salón de clases es de una forma, en el receso es de otra forma, también por materia va cambiando su comportamiento, en su casa tienen un comportamiento, con sus amigos en fiestas tienen otro comportamiento, y ustedes de forma particular, cuando están caminando en la calle, solos tienen otro tipo de comportamiento. Todo esto engloba la psicología social. ¿Por qué? Porque es desde mi propia identidad y cómo me desenvuelvo con el entorno. Esas son las tres dimensiones que abarca la psicología social. Posteriormente, pues bueno, la psicología social también no es como que algo que estén todos de acuerdo, ¿no? Ya vimos que la psicología tiene diferentes ramas. Cada una de estas ramas ve la psicología social desde sus diferentes perspectivas. En su libro nada más, en la presentación PowerPoint nada más les menciono 4 de esas perspectivas, pero cada perspectiva de la psicología maneja su diferente forma de abordar la psicología social. En este caso el psicoanálisis, cuando hablamos de psicoanálisis, Sigmund Freud, toda la corriente que empezó a generarse en el año de 1890 hasta formalizarse ya como tal en 1920, bueno, del siglo pasado y del siglo antepasado, es cuando se estuvo desarrollando todo el psicoanálisis. Y como lo dice, bueno, como se los dejé yo escrito directamente en la presentación, observa la psicología social como el estudio del inconsciente individual que va a influir en el colectivo social. O sea, cómo mi forma inconsciente aquí va de lo particular a lo social. O sea, cómo el individuo y su propia forma de pensar y de comportarse va a influenciar en los demás. Si nosotros empezamos a utilizar nuestra vida cotidiana, que en este caso podría llegar a ser la contingencia, podríamos ver cómo la personalidad de cada individuo puede afectar a toda la sociedad. ¿La personalidad en qué sentido? En que si una persona es responsable, es consciente, pues va a seguir todas las indicaciones. Y en dado caso de salir, tendría que utilizar todos los requerimientos que se le están pidiendo para no poner en riesgo a la sociedad.
Pero sin embargo, esta persona es completamente inconsciente y no tiene esta capacidad de entendimiento de que sus acciones pueden afectar a los demás, podría estar fuera de estos parámetros de convivencia, de sana distancia, como actualmente lo estamos diciendo, y si llega a ser portador, dejemos que no sea una persona enferma, sino si llega a ser portador del virus, puede empezar a contagiar a todos los demás. Desde ahí lo ve la perspectiva psicoanalítica. ¿Cómo estamos nosotros? Y cómo podemos influenciar a los demás, o cómo podemos afectar a los demás, según este tipo de perspectiva. Bien, el conductismo, acuérdense, Pavlov, Skinner, son los principales que nosotros estuvimos viendo en el salón de clases. Bueno, ellos indican que la psicología social analiza el comportamiento del individuo con respecto a la influencia del medio o de otros individuos. Recuerden que el conductismo es estímulo-respuesta. En este caso va al revés al psicoanálisis. Es cómo el entorno social va a afectar mi propio comportamiento, mi propio ser. Hablamos de nuevo como ejemplo de la contingencia. Si una persona empieza a estar dentro de su casa, sería por imitación a lo que está pasando en su entorno. Entonces, si su entorno viene en una modificación de la conducta, debido a que tratan de estar en cuidado permanente por un miedo social que se llegará a presentar, entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? El individuo va a empezar a modificar su propio comportamiento. Y entonces se va a quedar aislado en casa. Uno de los ejemplos de esto es la compra del papel higiénico, que dentro de psicología lo consideramos como el efecto borrego. Alguien agarró y de repente compró papel higiénico. Lo subieron en la red. Lo empezaron a ver mucha gente. Y de repente dijeron, bueno, pues hay que comprar papel higiénico. Lo están comprando, ¿no? Al igual que los cubrebocas, el alcohol y el gel antibacterial. Aunque eso sí tienen una connotación de cuidado, pero el papel higiénico no. Y de repente fue lo primero que se acabó en los supermercados. Se acabaron. Y todo porque fue por este comportamiento social que empezó a afectar el comportamiento individual. Así es como lo ve el conductismo. Y créeme, lo pasa comúnmente. En el momento en que nosotros vemos que alguien está haciendo algo, modifica nuestro comportamiento. Si de repente alguien tiene una vestimenta en particular que lo están utilizando de manera social, entonces otra persona va a modificar su propia vestimenta para entrar directamente al gremio. Entonces así es como lo ve el conductismo. Bueno, psicología posmoderna, esto no alcanzamos a verlo tal cual en el salón de clases, pero es la psicología que se está utilizando a partir del 2000-2010 para acá. Por eso le llama posmodernismo. Pero bueno, el posmodernismo, perdón, esto empieza a generarse a partir de los años 80 del siglo pasado. Tiene su auge a partir del año 2000. Pero bueno, la psicología posmoderna apunta a que la psicología social examina los elementos que conforman la diversidad y la segmentación social. O sea, hace que esto no solamente es como una especie de combinación entre lo que ve, cómo lo ve el psicoanálisis y cómo lo ve el conductismo. O sea, tanto es personal como es social es personal, pero depende mucho de la cultura y depende mucho también de la localidad, total y absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no va a ser el mismo que el de otro país. Y nosotros lo vemos en el caso de la ciudad. En esta contingencia tenemos un comportamiento que por lo regular no han parado muchas actividades, la gente sigue en actividades. En otros lugares las actividades pararon por completo. ¿Cuál es la diferencia? Según la psicología posmoderna. Que, pues bueno, en otros lugares, en otras ciudades no tan desarrolladas o no tan grandes, no hay tanto que hacer cuando en la Ciudad de México está todo está concentrado. Ahí es más difícil de que la situación empiece a parar. No es lo mismo que en provincia digan, bueno, todos en casa y están en casa, a que digan aquí en la ciudad todos en casa. ¿Por qué? Porque hay actividades que todavía se siguen realizando de manera cotidiana. Entonces así es como lo ve la psicología posmoderna. Y la psicología de la perspectiva, que esto más que nada habla acerca de la visión dependiendo del observador. Proponen que los grupos que observan a la psicología social como aquello que estudia los grupos sociales como punto intermedio entre lo social y lo individual. Ahora, ¿cómo está esto del posmodernismo? El posmodernismo abarca psicología, bueno, psicoanálisis y conductismo
como que hay una combinación entre ambos. Pero la perspectiva, la psicología de las perspectivas lo ve como un punto de medio, es en medio. Tanto hay cosas que la sociedad no me van a afectar, como también hay cosas que en lo personal no van a afectar a la sociedad. Eso todavía lo seguimos analizando. Tienen algo de razón. Hay cosas que a nosotros realmente no nos afectan de lo que están haciendo los demás, siempre y cuando nosotros estemos en una cierta conducta ya establecida. Y a su vez, mi conducta como tal no podría estar afectando directamente a la sociedad. ¿Por qué? Porque no tendría la fortaleza o el alcance para afectar a toda una sociedad. Entonces, así es como lo estamos viendo. Eso, elegí estos cuatro de cómo ven la psicología social, como para empezar a darnos una idea de lo que tendría que ser todo esto, ¿no? Características de la psicología social. ¿Cuáles son las principales características? Primero, examina el comportamiento del ser humano, como les había comentado en sus dimensiones. Primero, nosotros. Y después, nosotros en total, a través del gremio. Se los comenté yo también en el salón de clases. El comportamiento que tiene por área es completamente diferente. Cada área tiene un comportamiento completamente diferente. En el caso del 60-10 y el 60-40 que están en el mismo salón, aún así hay una diferencia entre el comportamiento 60-40, 60-10. Sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque su formación académica es completamente diferente. Entonces, eso es una de las características que empieza a ver la psicología social. Examina el comportamiento del ser humano. Segundo, señala el desarrollo psicológico que deben de tener el ser humano en determinada edad. O sea, nuestra psicología social no es específica, no es determinante en el sentido de que siempre va a ser de la misma forma. No, la psicología social se ve desde pequeños, ¿eh? No solamente vamos a abarcar la adolescencia, la vida adulta, el adulto mayor, no desde pequeños. Desde el momento en que el individuo nace, nace ya en una sociedad. Hay un bebé, entonces va a ser absorbido por su propio gremio, va a ser educado por su propio gremio. Entonces eso va a determinar su propio comportamiento. Y una vez que tenga ese comportamiento, se va a ver en comparación con el comportamiento de los demás. Entonces, abarca todo este tipo de desarrollo desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, y va a ir cambiando la perspectiva de la psicología social, va a ser completamente diferente. Ustedes hagan un análisis, y no estoy pidiendo que se acuerden de sus primeros 3 años, no, primaria, sus últimos años de primaria, ¿cómo era su comportamiento? ¿Cómo era la sociedad para ustedes según su perspectiva? En la secundaria, otra, ahorita en la preparatoria, véanlo, porque es más reciente, cómo era su comportamiento en cuarto, en quinto y ahora en sexto. Ahora hagan una idea de cómo va a ser su comportamiento en el momento en que entren a la universidad. Así es como lo empieza a abarcar la psicología social, el desarrollo psicológico de la persona en determinada edad. Pero bueno, el cuarto estudia las relaciones entre sujeto a sujeto, grupo a grupo y de sociedad a sociedad. ¿Cómo es esto también? Porque también es algo muy interesante dentro de la psicología. En el momento en que yo, individuo, estoy en contacto con otro individuo, hago intercambio de información. Entonces, intercambio de información, comportamientos, ideas, pensamientos, va a modificar el uno al otro. Ahora, entre sociedades, cuando de repente dos grupos, bueno, hablemos de grupos primero, dos grupos se juntan, empiezan a cambiar información, y eso también empieza a cambiar todo el tipo de comportamiento cuando hablamos de grupos. En este caso, los de cuarto, cuando tienen contacto con los de quinto, o en su caso con los de área, una cultura junto con otra perspectiva de vida, con otras vivencias, empiezan a cambiar información, y entonces empiezan a modificarse sus comportamientos. Ahora, a nivel social, a nivel sociedad, dos grupos completamente grandes, cuando hay una convivencia entre ellos, intercambio de información, y modificamiento del comportamiento. Uno de esos ejemplos, pues es lo mismo que está pasando con la contingencia. Lo que pasó en China, lo están aplicando también en Europa, y a su vez lo que está pasando en Estados Unidos lo estamos aplicando también aquí en México. Hay un intercambio de información, hay un intercambio de cultura, de pensamientos, y entonces eso empieza a hacer que se modifiquen los comportamientos, haya un intercambio. Más ahora que estamos en la cuestión de la globalización. ¿Por qué globalización? Porque esto se refiere a que cada vez hay menos diferencia entre uno y otro. Hay más canales de comunicación.
Y eso es lo que empieza a generar este tipo de intercambio de información. Hace unos años, bueno, hace unas décadas, no podríamos hablar de una globalización como tal porque no teníamos tantas vías de comunicación. En el momento en que genera Internet, ahí es donde ya hablamos del mundo globalizado. Estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado. Generan Internet y entonces ya hablamos de globalización. ¿Por qué? Porque la información y la comunicación ya es un poco más rápida, más amplia. Entonces, lo que se publica en un lugar, hablemos de redes sociales, lo que se publica en un lugar está afectando a todos los demás en el momento en que tienen contacto con esto. Entonces, así es como lo va viendo el estudio de la psicología a través de las relaciones. Primero personales, luego grupales, luego a niveles sociales. Pero bueno, y el último punto determina las patologías en formas inadecuadas de conducta, o sea, trata de también de estudiar los problemas, trastornos que se pueden generar de forma social. Porque también la enfermedad mental o la insalud mental se genera también a través de diferentes sociedades. Entonces la psicología empieza a ver todo esto, cuáles son los trastornos que se pueden llegar a generar o malestares entre una sociedad y otra. Bueno, las ramas de la psicología social. Las tres ramas principales que manejamos de la psicología social, en este caso tenemos la psicología social comunitaria. ¿Qué es lo que pasa con la psicología social comunitaria? Aquí se encarga del estudio de las relaciones entre comunidades y comportamientos humanos. Estamos hablando de más que nada cómo está afectando el comportamiento dentro de alguna comunidad. Eh, a partir de factores externos, ambientales, y aquí lo que tratamos de hacer es cómo mejorar el desarrollo humano dentro de las comunidades. Entonces la psicología social comunitaria tiene que ver cómo nosotros podemos empezar a modificar, aportarnos, apoyarnos a través de las comunidades a que todo se vaya mejorando. Entonces, se los leo como tal, como viene aquí en su presentación. Se encarga del estudio de las relaciones entre comunidades y comportamiento humano a partir de los factores externos como sociales y ambientales. Asimismo, la psicología social comunitaria interviene en la prevención de problemas psicosociales y mejora el desarrollo humano a partir del fortalecimiento de su comunidad. Entonces, psicología comunitaria es cómo en grupo empezamos a mejorarnos. Aquí vienen también los partidos políticos o los gobiernos, básicamente. Es psicología comunitaria, cómo nos podemos apoyar, cómo yo, gobierno, me las podría encargar para tratar de mejorar la situación a nivel social. Claro, esto es hipotético, porque pues, encontrar un gobierno así solamente en algunos países desarrollados. Algunos, porque hay algunos países desarrollados que tampoco tienen un gobierno que tenga la psicología comunitaria. Psicología comunitaria al todo. ¿Cómo podemos nosotros empezar a manejarnos? ¿Cómo empezamos a mejorarnos los unos a los otros? En el ámbito no solamente psicológico, también, sino en el ámbito total y completamente social. Bueno, psicología social aplicada. Aquí estábamos hablando que es la... Bueno, se los leo. Primero se los leo como tal. Se refiere a la investigación de un problema significativo desde el punto de vista social y busca la obtención del conocimiento teórico y práctico para percibir los factores que contribuyen en la posibilidad de la solución del problema. Entonces, psicología social aplicada es, detecto yo un problema, analizo las causantes variables y posteriormente hago toda una especie de investigación, que eso tiene que ver con psicología experimental, para ver cómo le voy a hacer para encontrar la solución a ese problema. Entonces, aplicada, psicología social aplicada es cómo, o científica, algunos también le llaman así, cómo le voy a hacer para solucionar el problema. Si alguna colonia no tiene agua, entonces ¿cómo le voy a hacer yo como sociedad para hacer todo lo posible para que esa colonia tenga el agua o insumos que necesita, ¿no? Psicología social aplicada. Ahora, contingencia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estamos hablando de la psicología social aplicada. Tenemos un problema global, y tenemos que empezar a tomar decisiones grupales para solucionar el problema en diferentes ramas. Primero, sociedad, no se contagian, todos en casa. Después, científicos, a investigar día y noche hasta encontrar una vacuna, que esperamos que se consiga pronto. Y también a nivel cuestión médico, ¿cómo le hacemos para no saturar los sistemas de salud? Que lamentablemente en algunos países ya pasó, algunos países ya desarrollados, entonces por eso México tiene que tener mucho cuidado con esto, porque ya pasó en países desarrollados saturaciones, estamos hablando de otro nivel eh, en su sistema de salud.
Pero bueno, esa es la psicología social. Psicología social cognitiva, que es la otra rama de la psicología social, social cognitiva. Aquí, eh, se fundamenta en el estudio de los fenómenos mentales involucrados en el conocimiento. Es decir, analiza los mecanismos básicos y profundos de los que se deriva el conocimiento, como la percepción, la memoria, el aprendizaje, la formación de conocimiento y el razonamiento lógico. Hablemos que cognición son procesos mentales, son mis procesos, bueno, procesos psicológicos intelectuales a través de la comunicación entre mis diferentes lóbulos, la captación de la realidad. Mi cognición tiene que ver cómo soluciono yo mis problemas. Entonces aquí estamos viendo cómo se mueve la cognición a nivel social. Si la sociedad o grupo como tal tiene la capacidad intelectual para solucionar un tipo de problemas o cómo se está desarrollando, a su vez también está viendo las enfermedades que se pueden llegar a presentar de manera psicológica dentro de una sociedad. La agresión, hay algunos países que son completamente y absolutamente agresivos. Su sociedad es completamente agresiva, que incluso hasta sus propios gobiernos les cuesta trabajo mantenerlos en orden, debido a que pues bueno, hay una cultura dentro de esos países que genera que ellos sean tan violentos. En este caso tenemos Estados Unidos, donde su cultura es completamente bélica. Ahí su servicio militar no es como aquí en México, que ve y marcha, no, ahí es de te vas al ejército, te quedas en el ejército, vas a batalla, vas a combatir y luego regresas ya que hayas cumplido con tu servicio a la nación, pero pasan por un entrenamiento militar, pasan por guerras, muchos de ellos van directamente a las guerras que está enfrentando Estados Unidos en sus diferentes frentes militares y cuando ya llegan a la sociedad intentan reincorporarse, a algunos de ellos les queda la agresión y la violencia más que nada, y esa violencia provoca una cultura de violencia a nivel nacional, que claro es algo que ellos están atendiendo de manera constante para que pues no se les vaya a salir de control. Claro, hay algunos factores que sí influyen para que uno u otro individuo se salga del control, pero sin embargo, pues hacen lo posible para que no sea de esa manera, ¿no? Pero ahí es donde estamos viendo la psicología cognitiva, cómo se mueven nuestros procesos mentales directamente en cada uno de nuestros factores sociales. Incluso aquí en México se han estado haciendo estudios referente a eso, referente a la pereza como sociedad. Y lo analizamos, tenemos nosotros un medio ambiente completo y absolutamente benévolo, donde la alimentación no es un problema que nosotros tengamos que afrontar, porque podemos cultivar prácticamente en cualquier parte del centro del país, y en el sur del país tenemos una enorme cantidad de lugares completamente tropicales, muy, muy fértiles. Entonces, eso provoca que nosotros tengamos esta no movilidad, esta pereza como algunos les llaman, la pereza del mexicano, pero más que nada la pereza es porque pues, tenemos un país donde prácticamente tenemos todo. Se dice que incluso en el Golfo de México tú vas y metes una excavadora y vas a encontrar petróleo por todos lados. Entonces, tenemos absolutamente todo. Y eso es lo que genera que nuestra cognición tenga otro tipo de perspectivas, otro tipo de comportamientos. Pero bueno, esa es la psicología, las tres ramas de la psicología. Y pues prácticamente esto es nada más lo del tema 1. El tema 1, que pues bueno, va a estar disponible ahorita en su blog. Al final de la presentación está mi correo electrónico, está mi número telefónico. También toda esta información ya la tienen en las diferentes publicaciones que yo he estado haciendo en los blogs. Eh, y pues bueno, pues por mi parte, por esta ocasión sería todo. Estamos en contacto. Y cualquier cosa, pues ya saben, envíenme un WhatsApp. Y sus tareas, pues bueno, lo mejor sería por el correo electrónico en formato Word. Recurran a la otra que les había comentado de tomar la fotografía y enviármelo por WhatsApp, solamente en dado caso de que tengan dificultades que ameriten ese tipo de acciones. Si no, envíenlo en Word, no hay nada como eso. Pues un saludo a todos, síganse cuidando y pues bueno, yo seguiré dándoles la información en su debido tiempo y forma.